Les decía entonces que la primera razón era porque el poema lo que hace es trazar puentes entre cosas que no tienen relación, y por eso el poema lo que hace es plantearnos una nueva realidad. Miremos, por ejemplo, esto por supuesto es una propuesta de lectura, no es que sea la lectura canónica de la canción, así es como la estoy leyendo yo a día de hoy. Puede que mañana ya la esté leyendo diferente. A mí me parece que en este poema, en las primeras 4 estrofas, lo que está haciendo el autor es planteándonos la circunstancia. Pero esta vez no importa hablar, no importa contar la historia, insisto en eso, sino en contar los efectos que puede tener la historia sobre una de las personas que las está protagonizando o que está siendo testigo de ellos. Entonces les leo los primeros versos y ya les digo cuál es la interpretación que me gustaría ofrecerles. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel no basta. Pensemos en el primer verso, las tazas sobre el mantel. De una, ¿a qué lugar de la casa, en qué lugar de la casa les hace pensar? ¿En el comedor? En el comedor, ¿sí o no? Pero como estábamos diciendo que una de las bondades de la metáfora es que lo que hay no es lo que es y lo que es no es lo que hay, entonces pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa en el comedor de una casa? ¿Ustedes qué hacen en el comedor? Uno come, ¿sí o no? Pero entonces les reformularía entonces la pregunta. ¿El comedor es un espacio para quién dentro de una casa? Para la familia. Para la familia. Pero es un espacio de intimidad, ¿sí? Uno lo primero que hace cuando entra alguien a la casa no necesariamente es mostrarle la cocina y el comedor. Ve, mira, esta es mi cocina y este es mi comedor. No. Pareciera que para llegar ahí, la persona que se siente en el comedor también debe tener algún tipo de relación también con la familia. Es alguien importante. Claro, hay un nivel de importancia, ¿sí? Más si es de esos comedores como en algunas casas que quedaban al lado de la cocina, como que quedaba comedor, cocina y sala ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, en esos espacios creo que hay un espacio de intimidad bien importante. Entonces, el poema arranca mostrándonos, y aquí es donde les quiero plantear la doble lectura, de lo que es, y de lo que es, y de lo que no es, pero podría ser, ¿sí? Entonces, miren que en el primer verso, el poeta nos dice, nos está ubicando en un espacio geográfico dentro de la casa. Eso es lo que hay. Y es un espacio de intimidad, al que es un espacio familiar, al que solo acceden los ojos en los que uno encuentra a su semejante, ¿sí? Ahora, intentemos pensar esto como una metáfora. Intentemos pensar el cuerpo humano, el alma, con todo, cuando digo cuerpo es con todo el paquete, con todo el kit, alma, espíritu, como usted le quiera llamar. Hay una poeta mística, Sor Juana Inés de la Cruz, que hablando justamente del cuerpo como metáfora, decía, la imaginación es la loca de la casa. Entonces, la imaginación es la loca y la casa es el cuerpo. Si a ustedes les tocara pensar en un espacio de intimidad, un espacio en el que uno solo le permite un acceso a unos ojos que encuentra familiares, ¿qué zonas de su vida están ahí? No les pido, por supuesto, que lo respondan en voz alta, porque por eso son lugares familiares y por eso son lugares privados. Importante la aclaración. Pero creo que así como en la casa hay un lugar para poner las tazas sobre el mantel, y así como en la casa hay un espacio de intimidad en el que solo se reúne el núcleo y que por supuesto se reúnen no solamente a comer sino a conversar, ¿sí? Les estoy hablando por supuesto de una realidad que está cada día más atomizada por los ritmos de nuestra vida urbana, porque eso ya casi no ocurre, ¿no?
Hoy la idea es que se sirve la comida y cada cual como ratón a su espacio, come como puede, frente al televisor, lo que sea, o escuchando música, pero ese espacio de comunidad ya casi no se comparte. Piensen ustedes de todas maneras, a pesar de lo atomizado que estamos, que cuando se hace una cena de Nochebuena o cosas así, se hace también un poco con esa intención, con una intención de intimidad. Y piensen también que cada uno de nosotros, ahí viene mi lectura y de la propuesta metafórica, que entonces mi lectura metafórica es que el poeta no solamente nos está hablando de un lugar físico, sino también nos está hablando de otro tipo de lugar. Nos habla de un lugar físico en la casa, pero si tomamos el cuerpo como casa, también está hablando de un lugar en el que uno puede rastrear su intimidad. Y piensen, entonces, esos espacios, esas zonas de su alma que usted solo le revela a los ojos familiares y cercanos. Por familiares no necesariamente quiero decir por vínculos de familia, porque no siempre es la gente más cercana a uno. E incluso piensen en esos espacios de intimidad en los que ni siquiera esos ojos familiares de su amigo más amigo entran, porque son sus zonas, porque son sus luces, porque son sus sombras, esos espacios en los que está usted con usted y no le comparte a nadie más. Eso es lo que creo que nos está planteando el poeta acá al principio, una circunstancia de intimidad. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada. Si seguimos favoreciendo esta lectura metafórica, entonces podríamos ver la lluvia derramada en dos sentidos también. Sigamos en el sentido de la casa. La lluvia derramada nos puede dar casi una entrada cinematográfica, en la que yo me imagino una ventana y veo que entonces está el comedor y el ambiente de intimidad y afuera está lloviendo. Si lo veo desde ahí, creo que es un recurso muy viejo en la literatura y es el recurso que consiste en atribuirle al medio ambiente los mismos sentimientos y emociones que tiene una persona en un momento determinado. Eso es una costumbre muy propia de la tradición romántica. Entonces, si el que escribe está contento, afuera hace un sol de puta madre, los pajaritos cantan, las lunas se levantan. Pero si el que escribe está triste, entonces afuera es el invierno, la lluvia, todo eso está cayendo. Favoreciendo entonces la lectura la lectura literal, la lluvia derramada, tenemos entonces un espacio de intimidad dentro de la casa y afuera, a través de la ventana, la imagen de la lluvia. Ahora, si volvemos a la imagen del cuerpo como la casa, ¿cuál sería la lluvia derramada? Las lágrimas del amor. Las lágrimas. Y ven la metáfora ahí. Ven por qué el texto poético inaugura otro tipo de relaciones con la realidad. Porque no es lo mismo decir, y mi mamá lloraba, o vi que la vieja lloraba, a decir, y la lluvia derramada. Valerse de un elemento de la naturaleza para hablar del llanto. Eso creo que es. Entonces miren que al menos hasta los dos primeros versos nos plantean un ambiente de intimidad por un lado, pero también nos está dando el tono de ese ambiente, y es un tono sombrío, es un tono triste. Ese tono sombrío creo que se ve reforzado por los versos que siguen y por la repetición que hace el poeta. Un poco de miel no basta. Que entonces se puede entender otra vez en el sentido físico, un poco de miel no basta para el té, o también se puede ver en el sentido metafórico que quiero plantearles. ¿Y ahí cuál sería la miel? La alegría. Entonces, ¿cuál es la circunstancia que nos está planteando el poema en la primera estrofa? Una situación en la que hay un dolor marcado por la intimidad y en la que no basta la alegría. ¿Ustedes alguna vez se han visto en una situación semejante? ¿O han visto a alguien en una situación semejante? ¿Han visto a alguien que tenga tanta tristeza que a pesar de que usted podría enumerarle los mil motivos para que piense que la vida es una chimba, no lo puede pensar? No, la persona no
No lo puede hacer en ese momento. A eso creo que se refiere el texto cuando habla de la miel, que un poco de miel no basta. Y creo que pesa mucho la insistencia de los dos versos, ¿no? Entonces, en la primera estrofa, a partir de las figuras poéticas, de las figuras poéticas tendríamos la circunstancia, una circunstancia hecha a partir de metáforas y que nos está hablando de intimidad. Ahora, creo que el autor va a seguir hablándonos con metáforas, pero creo que ahora se nos va a meter con el nudo de la historia. Pensemos otra vez en el texto narrativo. ¿Se acuerdan? Inicio de universo. ¿Cuál sería el nudo en el texto narrativo que yo les leí? La nota. Cuando el tipo lee el dictamen, ¿no? Ese es el punto más alto de la narración. Pero, y ahí es donde está una de las cosas interesantes. Ese es el punto más alto de la narración, pero no es el punto más alto del poema. Y ya vamos a mirar por qué. Entonces, primero les leo la estrofa. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas por él. Un eclipse. Creo que todos estamos en la tierna edad de haber asistido por lo menos a un eclipse total. ¿Ese cuál es cuando se oscurece todo? ¿Total de luna o de sol? De sol. De sol, gracias. Entonces, y seguramente algunos de nosotros habremos hecho el ejercicio irresponsable de mirar el eclipse, una radiografía, pero que habla por ahí, O sin nada. que no se debe hacer, O sin nada. porque uno le tira los ojos, Pero se ve uno cada vez. pero entonces ustedes recuerden que lo que ocurre con un eclipse es que a la enorme figura del sol, poco a poco se le empieza a interponer la luna, y la luna, digamos que la Tierra es allá, no, digamos que la Tierra es acá, y la luna lo que va generando es una sombra que cubre completamente el sol. Pero entonces miren que está el sol en todo su esplendor y por algún lugar, por alguna esquina le entra la sombra y esa sombra lentamente empieza a invadir todo el sol hasta que lo cubre por completo. Ahora piensen en el cáncer, que entra por un lugar al cuerpo. El cáncer generalmente se asocia a la figura de necrosis, es decir, de piel muerta y negra, piel oscura. Y lentamente empieza a invadir. En el texto narrativo nos decían que el cáncer era terminal. Sí, que ya he hecho. Aquí el poeta nos dice que el eclipse no fue parcial, o sea que fue total, o sea que el cáncer ya estaba regado. Pero ya he hecho metástasis. Claro. Pero miren que una cosa es decir en el mundo de las relaciones ordinarias, y el cáncer hizo metástasis, Sí, claro. a decirle el eclipse no fue parcial. Ya hace un sentido metafórico. Claro, se pierde la metáfora, se pierde la conexión que el poeta acaba de crear entre dos cosas y que además es una conexión que extiende al otro verso, porque la figura del eclipse también es una figura interesante. Entonces, lo podemos entender como el cáncer que va avanzando por el cuerpo, pero también puede ser la noticia como algo oscuro que va cubriendo un ambiente alegre, ¿sí? Por eso también la lluvia derramada, ¿sí? Pero también hay otra cosa, y es que esa figura del eclipse le sirve al poeta para mostrar que hay más personas ahí. Por eso la segunda línea de la estrofa: y cegó nuestras miradas. Un eclipse es algo que ocurre. El sol queda a 8 minutos luz de la Tierra. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso por 8 minutos da mucha distancia. La luna
está a 1 segundo de la Tierra, luz, a 300.000 kilómetros. Pero ese evento que está ocurriendo a 300.000 kilómetros nos afecta a nosotros acá en la Tierra. Afecta a las mareas, afecta a los animales, afecta al agua. Ahora piensen en una noticia de un dictamen de cáncer que no afecta solamente al que se va a morir, sino que también afecta a los que tienen al lado, a la familia. Entonces creo que la metáfora también sirve para señalar que algo que no nos toca directamente a nosotros también nos puede afectar mucho. Y creo que ese sería también uno de los puntos en común que habría entre Changó y Seminaré. Si nosotros vamos a mirar nuestras realidades objetivas, nosotros estamos viviendo mejor que muchísima gente. Y no tendríamos por qué cegar nuestras miradas frente a los otros eclipses que están ocurriendo por ahí. Uno podría hacerse pendejo y pasar por el lado y hacerse de la vista gorda. Pero son eclipses que también ciegan nuestras miradas. Y de la misma manera que acá había dos versos que estaban dando la idea dentro de la circunstancia de una idea de tristeza, creo que esa circunstancia de tristeza todavía se ve más reforzada por esos dos versos de la mitad. Te vi que llorabas por él. Ustedes saben, claro que esta lectura del poema, pues como les digo, también está favorecida por mis propias circunstancias históricas. Hace un par de semanas mi abuela murió. A mí la muerte de mi abuela no me afectó en absoluto. Pero sí me dejó muy pensativo ver a mi madre desencajada, sufriendo y sin poder hacer nada por ella. ¿Por qué les digo esto? Porque en la frase te vi que llorabas por él, me gustaría que pensaran en alguna circunstancia en la que ustedes hayan acompañado a alguien que estuviese llorando por alguien más, sea cual sea la circunstancia. Yo les planteo una circunstancia dramática como la muerte, pero hay otras circunstancias dramáticas como una desazón amorosa, ¿sí? Y usted ve que esa persona llora y usted no puede hacer nada para mitigarle el dolor al otro. ¿Qué hace uno ahí? Porque llegados a este punto, uno diría, esto es emo. Maldita sea. La rompiste. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que justamente Maldito Edwin. me voy a saltar por un momento la segunda razón por la que creo que es válido leer poesía, y es que la poesía no es irracional, pero no, la poesía tiene un sentido aunque no sea racional. Y voy a ir a la tercera. Entonces, para ir a la tercera, me gustaría contarles una cosa. En latín hay dos verbos que son sinónimos: descubrir e inventar. En nuestra lengua y en nuestra sensibilidad no parecen tan sinónimos. No es lo mismo descubrir que inventar. Descubrir e inventar son sinónimos de acuerdo a una teoría platónica que sostiene que nosotros venimos del mundo de las ideas y que nosotros no aprendemos sino que recordamos las cosas, ¿sí? Las personas que escriben literatura y los que escriben poesía encuentran que el verbo inventar y descubrir puede que tenga alguna relación con el acto creativo, porque cuando uno se sienta a escribir un poema, me pasa, no siento que sea yo solamente quien lo está escribiendo, sino que el poema de alguna forma ya preexiste y que uno lo que hace es darle formita a algo que ya está, algo que ya está. Uno sabe más o menos cómo arranca, cómo cierra
y lo que hace es empezar a reconstruir lo que hay en medio, en el camino. Si por un momento aceptáramos esa bella idea de Platón, de que nosotros venimos al mundo no a aprender sino a recordar algo que ya sabíamos, entonces ahí está una de las razones, o está la razón poderosa por la que creo que es válido leer poesía. Porque cuando uno lee un buen poema, le recuerda algo que uno ya sabía. ¿Y cómo se da cuenta uno de eso? Porque un buen poema es el texto que uno dice, uy, yo podría haber escrito algo parecido. Esta vaina algo me dice de mí mismo cuando uno lo lee. ¿Y cómo funciona acá? Te vi que llorabas por él. Y nos enfrentamos entonces al abismo tremendo de la imposibilidad de la palabra frente al sufrimiento del otro. Pero creo que este poeta aprovecha ese sufrimiento impresionante para recordarnos una de las cosas esenciales que quizás hemos olvidado, pero que nos invita a recordarla. Y creo que la hace en esas tres palabritas que siguen, T para tres. ¿Por qué? A mí me recuerda una verdad muy esencial ahí. Me recuerda que las malas noticias con una bebida son mejores. Por eso en las funerarias dan tinto y aromática. Por eso tenían la costumbre de que cuando salían del velorio, sobre todo en el cementerio central, había un bar al lado que se llamaba La Última Lágrima. En ese